José, el presidente Alberto Fernández durante los últimos días, teniendo en cuenta que ya lleva un mes de gestión, se tomó el trabajo de repasar las medidas más importantes que justamente se tomaron en ese lapso. A nivel económico y a tu criterio, ¿cuáles fueron las medidas más importantes que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández? Bien, el gobierno que recién comenzó en el mes de diciembre, que acaba de cumplir 30 días, avanzó sobre una serie de medidas para intentar contener a los sectores más vulnerables. Está claro que el ministro Guzmán en su primera conferencia de prensa hablaba de un plan macroeconómico integral que tenía el gobierno. Todavía ese plan macroeconómico no lo vemos en la práctica. Quizás uno entiende que primero el gobierno priorizaba a los sectores más vulnerables y más castigados por la economía, es decir, quienes recibían asignación universal, los jubilados, los asalariados, y en base a eso después llegar con un plan macroeconómico para intentar equilibrar la economía que tiene una situación de desestabilidad sumamente grande. A la vez viene hablando con el Fondo Monetario, decidió no hacer uso de los 11.000 millones de dólares que todavía le quedan al país y a partir de ahí empezar a negociar mejores condiciones para devolver lo que realmente la Argentina tiene que hacer en el cortísimo plazo. Por ahora uno ve medidas urgentes para paliar la situación de los más necesitados. A partir de ahí estamos esperando ese plan macroeconómico que había prometido el ministro Guzmán. Bueno, te voy a hacer una última consulta. No estaba estipulado que entrara esta pregunta, pero te la quería hacer porque en las últimas horas Alfredo Cornejo habló del error que había significado la cláusula gatillo en la negociación salarial durante su gobierno, algo que también incluso lo había anticipado Alberto Fernández. Él habló de que no es necesaria una cláusula gatillo o al menos no están las condiciones para otorgar una cláusula gatillo en la negociación paritaria. Frente a esto, frente a la realidad de que muchas provincias, lo decía Cornejo también, la cláusula gatillo impusieron ese sistema y realmente sus economías en algunos casos han colapsado y están pidiendo asistencia financiera de la nación. ¿Cómo va a ser el panorama para la negociación salarial, teniendo en cuenta que ya es una herramienta que está vigente y que posiblemente no esté presente en los ofrecimientos de los gobiernos provinciales e incluso nacionales para este año? Bueno, el presidente de la Nación hablaba de que indexar los salarios en la economía terminaba generando un problema. Es cierto que una de las herramientas que tiene que utilizar el gobierno nacional es desindexar la economía, porque si no, evidentemente, con inflaciones tan altas, termina siendo un problema. Ahora, ¿cómo le encuentra una solución a los asalariados que quedan presos porque su salario no se va ajustando? Habrá que ver en las negociaciones paritarias de qué manera encuentran la mejor herramienta tanto para el empleador como para el empleado y ver de qué manera hacemos que los salarios terminen de equiparar la pérdida de poder adquisitivo sin terminar de ser indexados todos los meses, pues si no entramos en una rueda que es difícil de frenar después. Sí fue un error para muchas provincias, incluida Mendoza, indexar los salarios con esta cláusula gatillo porque nos encontramos en un problema sumamente grave ahora. Habrá que ver de qué manera la provincia logra destrabar esto, porque el gobernador Suárez había dicho de que este año no iba a haber una cláusula gatillo. Entonces tendremos que ver en las paritarias de qué mejor manera se soluciona este problema. Bueno, vamos a ver cómo se arranca y cómo se encara, ¿no? Porque ya algunos gremios han empezado a marcar la cancha. Por ejemplo, los docentes de Buenos Aires hablan de que a partir de los números de la inflación ellos quieren justamente una negociación salarial que tenga en cuenta esas cifras. Y también lo que decías vos, José, con respecto a cómo ha ido perdiendo el poder adquisitivo los salarios que vienen atrasados. Algunos gremios, algunos sectores económicos no lograron equipararse con la inflación ni en el 2018 ni en el 2019, ¿no? Sí, eso es un problema que se da todos los años cuando hay inflación como la que tenemos en el país. Una cosa es aumento de salarios y otra cosa es recomposición salarial. La mayoría de los gremios lo primero que tienen que buscar es recomponer los salarios por todo lo que ha ido perdiendo, más allá de aumento salarial. Todavía no hay aumento salarial en la Argentina, lo que hay es recomposición salarial. Claro. La inflación supera el 50% y en el mejor de los casos los salarios llegan casi al 30%, es decir, tienen una caída muy brusca la actividad salarial, con lo cual tienen que intentar recomponer el salario y después hablar de aumento. Esto es lo primero que se tendría que negociar en las paritarias. Bueno, José, muchísimas gracias por acercarte al estudio como siempre para ayudarnos con el tema económico. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere. José Vargas, economista, charlando con nosotros un rato más y en profundidad sobre la economía argentina. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos, www.unidiversidad.com.ar. Recuerden que también se van a encontrar en el sitio web esta columna de José Vargas. Ya volvemos.